yo también quiero ser feliz. Hola a todos, soy Germán Chávez Villaseñor y hemos querido preparar este espacio para ti que estás buscando algo más para tu vida, para ti que buscas ser feliz, así que ponte cómodo donde quiera que te encuentres y comenzamos. Les saludo con mucho gusto en el episodio de este día. Estoy muy contento de poder compartir nuevamente aquí con ustedes la luz que Dios quiere regalarnos en este podcast que hemos titulado Yo también quiero ser feliz. Y en esa búsqueda estamos el día de hoy. Y el día de hoy pues estoy también muy contento porque tengo un súper invitado en el episodio del día de hoy. ¿Quién creen? Los que ya me conocen. Fíjense, les comparto que cuando escuché yo los primeros podcasts, yo ni sabía qué era esta onda. Y bueno, ya que los fui conociendo y vi que algunos llevaban invitados a sus podcasts, dije, bueno, yo siempre grabo solo y siempre estoy aquí solillo tratando de ir haciendo ahí mis proyectos o las cosas que voy yo ahí soñando en mi corazón. Pero cuando empecé a grabar podcast y que vi que se podía compartir con alguien más, bueno, esto no se lo he dicho al invitado del día de hoy, pero yo siempre quise que esta persona que el día de hoy nos acompaña pudiera compartir un día. Yo pensé que iba a ser por ahí en el capítulo número 325, pero Dios nos concedió la gracia de que sea en este momento. Entonces por eso estoy muy contento y quiero dar la bienvenida a el hermano que el día de hoy me acompaña para que compartamos juntos esta luz. Quiero que se presente él para que no les diga yo y ustedes reconozcan su voz. Hola, yo soy Mico Gaona y pues estoy contento con esta presentación tan bonita que mi hermano Germán acaba de hacer. Y pues me emociona mucho poder también compartirles un poco del testimonio y de lo que nos toca ir viviendo en este día a día. Entonces esperemos que esto que vamos a compartirles hoy sea de mucho provecho y que pueda dar mucho fruto en sus corazones. Muy bien, entonces nuestro invitado de hoy es Mico Gaona. Para los que no lo conocen, ya al final les va a decir ahí donde lo sigan en sus redes. También es toda una celebridad, entonces para que también lo conozcan y eso, la luz que él tiene, que Dios le regala, pues también pueda ser compartida con todos ustedes. Y pues queremos decirles juntos el título del día de hoy, de este cuarto episodio de esta primera temporada de Yo también quiero ser feliz. El título del día de hoy, ¿nos lo quieres decir, Mico? Todo comenzó cuando dejaste de orar. Muy bien, el título que hemos querido dar al podcast de esta ocasión, así se titula, Todo comenzó cuando dejaste de orar. Quisiera que se dieran un momentito ahí donde se encuentren, en la situación, en el lugar donde se hallen. Dense un segundito para meditar el título que hoy queremos compartir. Esta frase yo la posteaba como en diciembre, por ahí del año pasado, y la posteé, y cuando yo la meditaba y la entendía, para mí fue como una luz tan grande, pero a la vez como, no sé cómo decirlo, como una angustia, como una insatisfacción ante el darme cuenta de la situación que estaba yo viviendo. Entonces el título dice así: Todo comenzó cuando dejaste de orar. ¿Ya? ¿Lo pensaron? ¿Lo meditaron? ¿Lo sintieron? ¿Qué estás pensando, Mico? Pues realmente estoy pensando en que sí es cierto el punto de muchos de nuestros problemas o de los hoyos en los que a veces nos encontramos hundidos es precisamente por eso, porque dejamos de orar y no nos damos cuenta que a partir de ese momento empieza el caos en muchas áreas de nuestra vida. Ok, fíjense, ustedes no alcanzan a ver a Mico, pero ahorita yo veía que su cara volaba y su corazón también, entonces por eso quise preguntarle, pero qué bueno que ahorita él empieza a abrir y a abordar esta realidad que vamos a hablar juntos. Y sí, muchas de las cosas, de las realidades, de las situaciones en las que nos encontramos inician por esta realidad. Todo comenzó cuando dejaste de orar. Y quisiera iniciar con este episodio con esta frase que dice: la felicidad la vamos a encontrar en la medida en que seamos más dueños de nosotros mismos
y tengamos más encuentro y cercanía con la divinidad, con Dios, con la trascendencia, con el universo. Entonces, yo he querido titular este canal como Yo También Quiero Ser Feliz. ¿Y por qué? Entonces, la felicidad que tú quieres buscar, la felicidad que andas queriendo encontrar a veces en algún vicio, en alguna persona, en alguna situación, porque al fin de cuentas estás buscando una felicidad, tú bien sabes que no está ahí, pero a veces nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos creer que allí la vamos a encontrar, aunque sabemos que no. Pero entonces esa felicidad la vas a encontrar en la medida en que tú seas dueño de ti mismo y en la medida en que te dispongas a un encuentro con la divinidad. A lo mejor muchos de ustedes no sé si crean en Dios o de qué manera lo conciben, pero no importa, porque todos sabemos que hay un ser superior que es el que va rigiendo nuestra existencia. Entonces nosotros queremos llamarle Dios. Tú llámale como tú quieras, como tú te sientas cómodo, pero esa divinidad y ese encuentro es necesario para tu existencia, para tu propia vida, para tu realidad. Mico, ¿tú de qué manera sientes que, bueno, no sé si tú siempre hayas concebido a Dios de la misma manera como ahora lo ves, o si lo sientas igual de cercano, o si hubo una transformación cuando lo conociste? ¿De qué manera crees? Fíjate que no es como que tenga toda la experiencia del mundo y quizá también he tenido caídas fuertes como muchos todos los días, pero he descubierto que Dios siempre es muy fresco, siempre es nuevo, siempre a veces pensamos que le tenemos la medida, o pensamos que creemos y pensamos que ya sabemos cómo va a actuar y cómo va a responder ante ciertas necesidades, pero te das cuenta que siempre es nuevo y que siempre te va dando, número 1, respeta tu libertad, y número 2, te sabe orientar muy bien, siempre. Entonces, para mí, este ser que le da control a toda mi vida es Dios, porque así lo he permitido yo y porque así Él ha puesto el deseo en mi corazón de que yo pueda sentir esa necesidad de irlo buscando y por gracia de Él irlo encontrando en situaciones muy complicadas de mi vida. Entonces fíjense bien esto que dice Mico, la necesidad del encuentro con Dios no es una opción para tu vida o para tu realidad o para tu existencia. No es una opción, es una necesidad. Fíjense, esa tendría que ser una cuestión que nuestro corazón nunca se fuera. Ojalá nunca dejáramos de sentir la necesidad de Dios o de la trascendencia, de esa paz en nuestro corazón, porque en el momento en el que ya nos sintamos autosuficientes, Dios ya pasa a un segundo término. Entonces, ¿queremos ser felices? Sí. Yo quiero, ¿tú quieres? Claro que sí, quiero ser feliz. Todos estamos queriendo y estamos buscando esa realidad. Entonces, ¿quieres empezar a ser feliz? Pues date una oportunidad de encuentro con la divinidad, con Dios, con el trascendente. Fíjense, a veces cuando yo voy platicando con las personas, yo creo que igual, Mico, coincidas conmigo, tenemos la oportunidad de compartir con mucha gente y mucha gente está ahí al pendiente. Quiero decir, Dios nos permite que estemos al pendiente de ciertas personas o que podamos compartir o conocer la realidad o el corazón me gusta una frase que usa un hermano misionero del Espíritu Santo, dice: la gente nos permite entrar a su tierra sagrada, es decir, a sus intimidades, a sus heridas, a aquello más profundo de ellos, es esa tierra sagrada. Entonces, cuando tú entras a esa tierra sagrada de las personas, cuando platicas con ellos de su vida, de su realidad, de sus penas, casi siempre las personas dicen: oiga, yo me sentía muy bien, yo estaba muy en paz, yo tenía mucho amor en mi vida, en la situación en la que me encontraba, pero las personas así lo dicen: no sé en qué momento se acabó o en qué momento pasó todo esto, si yo me encontraba tan bien. Yo me sentía tan en paz. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó, Mico? Pues a veces se vale, ¿no? Yo creo que nuestra propia humanidad y esa debilidad que tenemos nos permite caernos en este tipo de situaciones. Y yo creo que es importante, o a veces es válido, lo vuelvo a mencionar, porque es precisamente lo que nos da las experiencias para seguir hablando y seguir compartiendo, y como tú dices,
como ese permiso que te dan las personas o ese permiso que te das tú mismo de que los demás conozcan lo que hay en ti, es lo que permite que muchas veces ese testimonio pueda ayudar a los demás. Yo creo que si todos viviéramos la vida color de rosa que nos platican en todos lados y que nos dicen que es muy sencillo, no tendríamos nada que compartir. Yo creo que esos altos y bajos que vamos llevando son los que precisamente nos permiten entender esa necesidad de Dios y de la importancia que es estar en comunión con Él. Fíjense, es muy curioso porque todos acontecemos esta realidad y nosotros sabemos que no estamos bien en este momento de la vida. O yo te pregunto a ti, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? Podemos engañar a todo el mundo y podemos ponerle cara de aquí no pasa nada, pero dentro de ti tú sabes que estás viviendo una realidad concreta de tu vida. En esa realidad concreta, ¿tú cómo te sientes ahorita? ¿Te sientes en paz, tranquilo, sereno, perdonado, amado? ¿O por lo contrario, te sientes inquieto, frustrado, enojado, decepcionado, herido, desganado? Y fíjense, sabemos que no estamos bien porque nosotros ya hemos experimentado. Tú, Mico, has experimentado la luz, la cercanía, la presencia de Dios. Entonces tú a veces, uno sabe que no está bien, pues porque si ya hemos experimentado la luz, la paz, la armonía, la cercanía, y ahorita nos sentimos así, entonces sabemos que algo está pasando dentro de nosotros. ¿Qué está pasando? O no digo que tú pues me digas qué te está pasando a ti, pero en la realidad general, ¿qué está pasando? Híjole, perdón estas lagunas porque de repente estas preguntas, créanme, esto que estamos compartiendo no lo planeamos, no es como que tengamos la estructura de lo que vamos a decir. Estamos abriendo el corazón y de repente es complicado decir cosas así de fuertes, como esa intimidad que tenemos nosotros mismos y nuestra propia realidad. Pero es verdad que muchas veces tratamos de mostrar al mundo, ¿no?, siempre nuestra mejor cara y que eso nos obligue a siempre estar bien y nos obligue a siempre tener la luz en las manos, y no es cierto. Creo que también las experiencias, las cosas buenas y malas que te van sucediendo, pues es lo que te va abriendo la mente, lo que te va dando la fortaleza y que sobre todo te va dando como esa luz de entender lo que estás viviendo. Y está bien que el día de hoy te sientas en el hoyo, que el día de hoy te sientas en el lodo, pero también está bien reconocer que en el momento que tú decidas salir de ahí, pues está Dios, que siempre es muy oportuno, que siempre es muy respetuoso con tu proceso, con tu vida, y pues te da esa seguridad de saber que en el momento que tú requieras de su gracia, pues ahí está. Creo que esto va más como en la parte humana, hasta dónde te permites tú caer y hasta dónde Dios permite levantarte y darte esa luz y darte esa gracia y llevarte precisamente a esto que estamos platicando, Germán, de la felicidad. Es como yo reconozco y claro que mi objetivo de vida es ser feliz, pero pues a veces no tienes fuerza, no tienes la energía, ni siquiera tienes la capacidad para verlo y estás ahí hundido y está bien. Disfruta eso, porque siempre está la salvación, siempre está la respuesta de Dios y aparece siempre muy oportuno. Definitivamente. Aquí el Mico hasta no nos se ve, está volviendo al corazón, decíamos en el episodio pasado, está recordando, está volviendo ahí. Entonces, fíjense, y aquí me surge pues otra pregunta a mí. Si tú te sientes así, bueno, te lo digo a ti y me lo digo primero a mí, si yo me siento así en esta realidad, que ahorita al principio meditamos, si no me siento tan bien, si no me siento tan pleno, si no hay mucha paz en mi corazón, me surge esta pregunta. Entonces, ¿en qué momento me empecé a sentir así? Porque si tú te sientes así, fíjate que no es de ayer. O sea, si tú te estás viviendo una situación en tu vida,
no comenzó el día de ayer. ¿En qué momento te empezaste a sentir así? ¿En qué momento vino el desgane? ¿En qué momento vino la flaqueza? ¿En qué momento vino la caída? ¿En qué momento vino esa limitación o esa situación que tú estás viviendo? Porque si te digo, no empezó esto ayer. Esa realidad que tú estás viviendo a lo mejor la vienes o la vengo yo acarreando desde hace mucho tiempo. Pero sí podemos. Yo creo que hoy la respuesta es esa. Sí tenemos la respuesta para que tú te des cuenta en qué momento comenzó a suceder todo esto o en qué momento te empezaste a sentir así. ¿Cuál crees que sea la respuesta, Miguel, a esta realidad? ¿En qué momento me empecé a sentir así? Pues es que la respuesta está en el mismo título, Germán. De todo comenzó cuando dejé de orar. Y yo creo que, no creo, estoy seguro que muchas veces nosotros creemos o sentimos que para poder orar tenemos que estar enteros, ¿no? Decimos, tengo que estar bien y tengo que estar íntegro para poder acercarme a Dios. Creemos que tiene que ser así y pues no, es imposible, porque precisamente lo que nos da esa integridad es orar con Dios. Creo que ahí está la respuesta a todos nuestros males. A veces pensamos que orar es solamente hablar con Dios, y no, orar no es tener la comunicación, es tener esa comunión con Dios, es comprender que aunque estés en pedazos, el estar cerca de Él, el permitirte conocerlo y que Él te conozca, pues te da como mucha fuerza para levantarte y para mantenerte firme. Entonces a veces el error que cometemos muchos es que caemos una vez, fallamos una vez y decimos, ya no soy digno para hablarle a Dios, ya no estoy bien para hablarle a Dios, y cometemos el error más grande de alejarnos pensando que esa es la solución, y no es cierto. Yo creo que aún en ese estado de soledad, de frustración como mencionas tú, inclusive en ese estado de pecado, Dios no se limita a escucharnos. Dios sabe que es en el momento en el que más necesitamos de su atención, de su cuidado, de su compañía, y eso por resultado pues siempre va a dar la felicidad. A lo mejor no en el momento, pero sí te da la luz y te da la paz para que puedas decir, ok, no tengo la respuesta ahorita, pero está la paz en mi corazón, y eso me da como la seguridad y la convicción de que voy bien, y de que siempre hablar con Él pues te va a llevar a encontrar respuestas, a encontrar salidas y a encontrar la felicidad, que es precisamente lo que queremos hacer y lo que queremos encontrar en esta vida. Exactamente, fíjense, es tan bueno. Ahorita estoy sorprendido con lo que va compartiendo Mico y la luz tan grande pues que Dios permite, y es ahí, o sea, la respuesta ahorita la tenemos de alguna manera. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? ¿Cuándo empezó a decaer todo? Pues cuando dejaste de orar, cuando descuidaste esa. Entonces, y velo en cualquier realidad de tu vida, quienes estamos llevando un proceso vocacional, tratando de responder a Dios en un llamado específico, tu vocación se empezó a enfriar en el momento en que dejaste de orar. Tu vida se empezó a enfriar en el momento en que diste otra prioridad antes que a la oración, que al encuentro. Y no me refiero a la oración solamente como un momento donde estés ahí de rodillas ante una imagen, ante el sagrario. Claro que eso sí es la oración, pero la oración involucra toda tu vida, toda tu existencia, todo tu ser. Entonces, ¿en qué momento te empezaste a sentir frío? En el que ya no te diste esos espacios. ¿En qué momento incluso tu matrimonio, tu realidad, tu familia comenzó a tornar otro camino? Pues cuando dejaste de orar. Y la respuesta es esa, y es muy clara. Todo comenzó cuando tú dejaste de orar, cuando diste prioridad a otras realidades antes que a un encuentro con Dios. Y te decía, no un momentito específico de rodillas, sino en el momento en que Dios pasó a un segundo término en tu vida. Y entonces yo te digo eso a ti, y tengo la convicción de que ahora que lo escuchas lo entiendes, porque tú ya has experimentado la dulzura y la grandeza que Dios te ha dado. Entonces, cuando quieres llenar esa grandeza de Dios con otras realidades o con otras situaciones o con otras personas, pues obviamente que es como la pieza del rompecabezas que quiere entrar donde no le toca. ¿Por qué no entra?
Y ¿sabes qué, Germán? Yo creo que se nota. Yo creo que se nota porque tu persona lo habla, tu espíritu. Yo creo que la esencia de todo ser humano es su espiritualidad, su alma. Entonces, cuando el alma está apagada, se nota, ¿no? Y aunque tú trates de ser muy moralista y de mantenerte siempre con una postura de excelencia ante las personas, el único que se engaña eres tú mismo, porque el alma habla, porque el espíritu habla. Entonces tú lo notas, no te puedes engañar, y no tiene nada de malo que digas hoy fallé, hoy estoy hundido, pero creo que como la gracia que permite Dios es que tú puedas entender que Él está ahí. Y eso es muy, muy valioso porque pues te da la luz. Es como, estoy hundido, pero tengo la luz en las manos, y eso te ayuda muchísimo. Yo creo que es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de experimentar. Entonces, si tú, aún en esa situación, alcanzas a comprender la grandeza de Dios, ya llevas algo ganado, ¿sabes? Platícanos este ejemplo que me platicabas del músico, que va muy acorde a esto que estamos platicando. Fíjense, bueno, hace un ratito que yo ya tengo rato diciéndole a Mico desde, bueno, este episodio siempre lo subo los lunes. Yo creo que se va a subir el día martes, o sea, hace hoy. Bueno, estamos grabando lunes, pero lo voy a subir el día de mañana, que es martes. Y yo ya tengo rato diciéndole a Mico que quería que grabáramos este podcast, ¿no? Yo lo quería invitar, o quería que compartiera conmigo y porque yo sé quién es Mico Gaona, los que lo conocen y los que no lo conocen, que no saben quién es este fulano que está aquí hablando, los invito para que lo sigan en sus redes, para que se aventuren y lo conozcan, porque de verdad que tiene una luz tan grande que yo casi lo obligué el día de hoy a que estuviera, bueno, no lo obligué, sino le exhorté de una manera violenta, como dice el reino, se tiene que ganar, el reino lo ganan los violentos. Pues de esa manera lo invité, porque yo sé que la luz que él tiene que ser compartida, y la luz no es, dice el evangelio, no es para que la escondamos debajo de una olla ni debajo de la cama, de la mesa, sino para que se comparta. Y ahorita que yo compartía con él de este episodio, le dije, bueno, vamos a compartir esto y el título se va a llamar así. Todo comenzó cuando dejaste de orar, y yo le compartía un ejemplo en la vida de oración, y yo le decía que en esta parte de la oración ojalá siempre fuéramos los mejores, lo veíamos en el episodio pasado, y fuéramos los más santos, pero no somos así. Y yo le decía, a veces uno dice, pues con qué cara vengo yo a compartir aquí la oración, si yo, Germán, a lo mejor tengo un mes, un año, mucho tiempo que ni oro, y les ando yo hablando ahorita de la oración. Y yo le decía, yo puedo compartir con ustedes ahorita porque yo no vengo a presentarme como un modelo para ustedes. Y eso tú tienes que entenderlo en tu corazón. Tú puedes hablar a los demás, más tienes la obligación de hacerlo, no porque te sientas mejor que los demás y no porque seas un ejemplo. Entonces, no somos ejemplo, somos testigos del camino. Entonces, ¿por qué yo te puedo hablar el día de hoy? Porque no vengo a ti como un modelo, sino vengo como un testigo que está buscando la felicidad, que está buscando con Dios, que se esfuerza, que está caminando, y que a lo mejor, aunque ahorita esté caído y esté derrumbado, pues este es mi testimonio, que estoy caído y que estoy derrumbado, y que aún ahí en mi miseria Dios quiere hacer mucho. Entonces somos testigos si ahorita soy testigo de la miseria, pues veme, soy un miserable, es lo que tengo, pero aquí en mi miseria estoy seguro que Dios está aquí, y que me está abrazando, y que está esperando a ver a qué horas quiero salir de la cochinada en la que me hallo para abrazarme. O a lo mejor me va a abrazar ahí en medio de mi cochinada. Y entonces yo le decía, en este caso concreto del ejemplo que Mico dice, entonces primero eso, entendiendo que no eres modelo sino testigo, y eso entiéndelo tú para tu vida, y nunca dejes de crecer, de caminar, de detenerte, de avanzar por cómo te sientas o por cómo creas que eres, porque no, es tu testimonio, y es un testimonio muy vivo, y es lo que ahorita queremos oír. Y el ejemplo, ya pues mucho choro y nada de ejemplo, yo le decía un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo. Ahora yo que he tenido la oportunidad de ir a algunos cursos de música allá en la Escuela Sacra de Guadalajara, y nos ponían este ejemplo. Decían, en el caso de la música, cuando los que saben de música y estas cosas, cuando tú estudias un instrumento,
obviamente te vas a especializar en ese instrumento y tienes que ser el mejor en ese instrumento. Y decían los maestros, tú tienes la obligación de estudiar todos los días y decían ellos mínimos 6 o 8 horas diarias de ese instrumento para que seas el mejor. Y ponían este ejemplo, cuando tú dejas de estudiar el instrumento un solo día de estudiarlo, de practicarlo, tú te vas a dar cuenta que no lo estudiaste. Tú te das cuenta que no lo estudiaste. Cuando dejas de estudiar tu instrumento, de practicarlo una semana, tu maestro de ese instrumento se va a dar cuenta que no estás ensayando, que no estás practicando. Cuando dejas de practicar tu instrumento un mes, te vas a dar cuenta tú, se va a dar cuenta tu maestro y todos los demás se van a dar cuenta que no lo estás practicando. Y en la oración es exactamente lo mismo. En la oración es lo mismo. Si dejas de orar un solo día, Mico, ¿quién se va a dar cuenta? Pues tú. Dices tú, bueno, hoy no oré. Pues ¿quién se dio cuenta? Pues nadie. Tú, pero tú sí. Y Dios obviamente también. Cuando dejas de orar una semana en la vida espiritual, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, si tenemos a alguien que nos acompañe, un director espiritual, se va a dar cuenta que ya tienes una semana que no oraste. Entonces, si no oras un día, te das cuenta tú. Si no oras una semana, quien te acompaña espiritualmente se va a dar cuenta que no estás orando. Pero si dejas de orar un mes, ¿quién se va a dar cuenta, Mico Gaona? Pues todo el mundo. Lo que hay se nota la anemia espiritual. Efectivamente. Y ojalá, de verdad, a veces aunque pongamos nuestra cara de que estamos orando y nuestra pose de santurrona, no podemos ocultar que no estamos orando. Sí, exacto. Yo creo que sí, es algo muy evidente y creo que muchas veces esta palabra de orar o de oración la tenemos como muy, muy rebuscada a un momento, como a un momento del día, pero creo que la oración va más que eso, ¿no? Vivir en oración es eso, es vivir en eso, o sea, una vida de oración se debe de ver reflejado en toda tu persona, en toda tu esencia, en tu alma. Es entender que orar no solamente es comunicarnos con Dios, ya lo había mencionado anteriormente, es estar en comunión. Y comunión es eso, abrirte a conocer la forma en cómo Dios actúa en ti, cómo actúa en los demás, en el medio ambiente, en todo. Pero también darte tú la oportunidad de que Él pueda descubrirte, de que Él pueda guiarte, de que Él pueda acompañarte. Eso es oración, o es el fruto de la oración. Entonces por eso es muy importante, y entonces por eso quien no ora, quien se pierde, se nota en el alma, se nota en la persona, sientes que algo te falta, y es eso. Y entonces ahorita que lo estamos platicando, yo mismo lo estoy entendiendo, porque esa es una realidad, dirías tú, es una realidad que todos vivimos. ¿Y eso, Germán? Entonces, ahorita puedes ver, o sea, piensa en un hermano concreto, en alguien, piensa, a ver si pero no se espanten, piensa en tu párroco, piensa en la religiosa. Dices tú, bueno, ¿por qué este párroco es así? En tu coordinador de comunidad, en tu familia. Yo creo que a veces nos limitamos a que la vida de santidad y la vida de oración tiene que ser para las personas que se dedican a eso, ¿no? Pero esto es la vitamina que le da vida a todo el mundo, no solamente a ciertas personas, pero sí es más evidente en los que se supone que tienen la obligación de hacerlo y de ser los guías en una vida de oración. Sí, entonces, ojalá, fíjense, yo le decía ahorita, por ejemplo, imagínate que tú llegaras con tu párroco y le digas, oiga padre, ¿hace cuánto que no ora? Les voy a platicar un ejemplo. Un día, es un chiste, un día una señora llegó con el padre y estaban en una oración y le decía, ay, pues yo quiero pedir en la oración por el padre para que el Espíritu Santo venga con él, o venga a su vida. Y que se enoja el padre y dice, pues oye, nomás pues si yo tengo el Espíritu Santo en plenitud, que se me dio en el bautismo, en la confirmación y en mi ordenación, ¿cómo vienes a decir que el Espíritu Santo venga en mí? Pues ¿qué no está? Y entonces ya la viejecita ahí muy apenada dice, bueno, pues hay que pedir por el padre para que se le empiece a notar el Espíritu Santo que ya está en él. Entonces, eso, a ver, obviamente tendríamos el valor de ir a decirle, oiga padre, pues ¿hace cuánto que no ora?
Pues primero porque tú sí estás orando, tú porque también estás orando por él. Pero entonces de verdad la oración se nota y la oración va transformando tu vida. Y tú lo has experimentado cuando tú oras, tu vida, tu realidad, tu existencia y el entorno en el que tú te mueves es otro. Pero también cuando no oras, te mueres. No, ¿y sabes qué? Creo que también para aquellos que... Porque también a lo mejor muchas de las personas que estén escuchando esto estén ahorita en una plenitud y en su momento de más luz y de más grandeza con el Señor, y eso es algo maravilloso que yo creo que muchos hemos experimentado. Pero si tú estás en esa etapa, creo que tienes la obligación de llevar la luz a los demás, de motivar, de ayudar a orar. Y si no puedes motivar, mínimo orar por esa persona o por ese hermano o por esa situación, porque la luz está en ti y entonces hay que compartirlo también. Entonces es más que un juicio, úsalo como una motivación para aquel que está hambriento y sediento de Dios. ¿O qué opinas tú? Definitivamente. Entonces, bien decía ahorita también con la oración, pues es el oxígeno que va dando vida a nuestra... Entonces, ¿por qué te sientes medio muerto? Pues porque no estás respirando bien, porque no hay oxígeno, porque no hay un sustento. Y es válido, o sea, no pasa nada si ahorita te sientes así, no pasa nada. Y Vince, cuando yo preparaba o cuando platicábamos esto, uno tiene que entender, decía Mico, yo creo que a veces, si tú estás escuchando y estás en la plenitud del encuentro con el Señor, pues bendito sea Dios y agárrate y no te sueltes. Pero si es todo lo contrario, si ahorita ni lo ves, ni lo sientes, ni lo escuchas, ni nada, tienes que entender que la oración es primero una gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir que es una gracia? Pues que es un don, que es algo que se te da, que se te otorga. Y las gracias que vienen de Dios hay que pedirlas. Yo les decía la vez pasada, la santidad, ¿tú quieres ser santo? Sí quiero. Pues date cuenta que la santidad no depende de ti, la santidad depende de Dios. Entonces es igual en la oración es una gracia. Y en la oración tienes que entender, a veces fíjense, cuando uno ora, Mico, cuando oramos pensamos que somos nosotros los que vamos a encontrarnos con Dios, pero no es así, es todo lo contrario. Cuando tú vas a orar, es Dios quien toma la iniciativa de que tú vayas a encontrarle. Entonces, Mico, la oración no depende de nosotros, no depende de ti, la oración depende de Dios, completamente. Yo creo que ahorita que lo estás mencionando, son muchas pedradas, porque claro que tiene que ser por iniciativa de Dios, que sientas esa necesidad, esa hambre, y a veces el fruto de la oración puede ser inmediato, o a veces puede tardar mucho, pero siempre hay una respuesta de Dios. Yo creo que a todos los que se acercan a Él de manera sincera y de manera clara, no creo que Dios los ignore o los desampare en un momento así de complicado. La oración es el encuentro con Dios, y eso es encontrarte, ponerte al tanto, ponerte al día, y lo demás depende de Él. De ti solamente depende querer, abrirte, y Dios hace lo demás. Ese es precisamente el factor sorpresa y el sazón de la oración. Decía la Madre Teresa de Calcuta, dice, no conozco a alguien que vaya a la oración y salga como entró. Entonces, necesariamente la oración siempre va a transformar. Decía Mico bien, a veces el fruto es inmediato, a veces hay que esperar mucho, pero de que Dios está obrando es que es necesariamente, y es claro que Dios siempre va a estar ahí. Entonces, fíjate, Mico, cuando uno entiende esta realidad, entonces ya entendemos que la oración es un don. Si no la concebimos a veces, si no sentimos las ganas o eso, pues hay que pedirla, hay que pedir a Dios que nos mueva. Entonces cada vez que tú vas a orar, ni creas que eres tú el que estás yendo a orar, es Dios que te movió para que fueras a encontrarle. Entonces, si esto lo entendemos así, Mico, esto debe pues entonces de animarnos. ¿Por qué? Si tú te encuentras en una situación complicada, difícil, de soledad, de desaliento, de desolación, debe de animarte mucho, porque entonces tú sabes que este encuentro no depende de ti, sino que depende de Dios. Entonces, por tanto, no importa cómo te sientas, qué tantas fuerzas tengas,
Es más, si tienes ganas o no, porque no depende de ti. Y bueno, entonces, ahora la respuesta que yo acabo de encontrar a todo esto es: ¿qué es lo primero que tienes que hacer para buscar la felicidad? Acercarte a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios? Por medio de la oración. ¿Y cómo es la mejor forma de orar? No hay un método, aunque la iglesia nos ofrece muchas formas, pero la mejor manera de orar siempre es con un corazón dispuesto y con un corazón muy honesto con Dios. Yo creo que no hay nada de nosotros, de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de lo que hemos hecho, que Él no sepa. Entonces solamente es reconocer lo que somos, y ahí empieza a trazarse ese camino que nos lleva a la felicidad. Muy fácil de decirlo, muy complicado para hacerlo, sí, Germán, la verdad, pero pues no hay más. Entonces, si no depende de ti y si no tienes ganas y eso, date la oportunidad. Dice un salmo: ¿por qué te inquietas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Entonces no te inquietes, porque esa situación que vives va a pasar. Esa situación, esa realidad, ese problema, esa angustia, ese miedo, va a pasar. Entonces, si depende de Dios, pues entonces dice una parte de la escritura: vengan a beber y a tomar miel y leche de balde, que es gratis. Vengan y beban. Entonces ven y bebe de la fuente, ven y renueva tu vida, tu familia, tu matrimonio, ven y reaviva tu vocación, tu llamado. Ven y renuévalo, porque ahí está. Dios quiere hacerlo y Dios quiere renovarlo. Entonces vamos a pedir esta gracia todos juntos. Conclusión, Mico, de este ratito que hemos estado aquí. Pues estoy emocionado. Creo que esto de no haberlo planeado como tal hace que el corazón vaya hablando más que nuestras propias ideas. Y no como recomendación, porque a lo mejor no en todos puede aplicar igual, pero eso, entender que no hay que estar enteros para acercarnos a Dios. De eso Él se va a encargar. Y también entender que todas las cosas que podamos estar pasando en nuestra vida, esas dificultades, esos problemas, pues no satanizarlos, que hasta cierto punto nos puedan servir de testimonio, como tú lo platicabas, para que en dado momento eso tú puedas ponerlo como ayuda para los demás. Yo creo que cada cosa que vivimos en algún momento va a servir para darle luz a los demás. Entonces, la oración abre la mente y pues nuestra boca es el reflejo de esa oración. Entonces, decíamos, o yo compartía contigo, hay veces que te sientes tan oprimido, te sientes tan cansado, que piensas que no tienes nada que decir, pero siempre hay algo que decir cuando el Espíritu Santo es el que mueve tu corazón, que mueve tu esencia. Entonces, la oración siempre te va a salvar la vida. Muy bien, sin palabras. Bueno, ya dijimos mucho, ¿verdad? Pero pues nada, te agradezco muchísimo, Mico. Siempre es un gusto poder compartir contigo. De verdad me maravillo siempre de la luz tan grande que Dios te ha regalado y de todo lo que ha podido hacer contigo. Y siempre el poder compartir contigo siempre es una luz para nuestras vidas. Y hay de ti si no compartes esa luz tan grande que Dios te ha regalado. Te agradezco infinitamente, Mico, el que hayas podido estar aquí con nosotros. Y como bien hemos platicado en todo este episodio, no somos maestros, tampoco somos modelos, pero sí somos testigos del resucitado. Dijo San Juan: solamente somos testigos de lo que hemos visto y oído, y esa es una fuerza y ese es un motor tan grande que debe de animar nuestra vida, nuestra vocación, el llamado y poder ser luz en el lugar donde Dios nos ha puesto. Los invito pues para que sigan. Bien decía ahorita Mico, él tiene también sus redes, sus páginas que son de muchísima luz y que puedo decir que también han animado este proyecto de Yo También Quiero Ser Feliz. Síganlo en sus redes sociales, en Facebook como Mico, M-I-K-O, y también tiene un blog personal
también llamado Letras de mi Corazón. Lo invito para que lo sigan y les agradezco infinitamente a todos que se hayan dado la oportunidad de estar aquí con nosotros, de darse el tiempo para escuchar. Síganos en nuestras redes sociales, ayúdenos a compartir, que la luz de Dios pueda seguir llegando a muchísimas más personas. Les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga y se quede con ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.